Saludos, estimado tutor. Mi nombre es Nelson Vargas Mendoza y a continuación presento la actividad 2 titulada Narrando a través de un podcast sobre los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpelar dinámicas actuales. Para iniciar es importante comprender qué es pedagogía y cuál ha sido el recorrido de la pedagogía a lo largo de la historia. Bien, lo primero que debemos entender es el término pedagogía. La palabra pedagogía procede del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar, el que conduce niños. No obstante, pasando de su origen griego al romano, pasa a entenderse como el arte y la ciencia de enseñar a alguien y además de formarlo como ser humano que se prepara para enfrentar las distintas situaciones de la vida. Abordando entonces los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico, podemos precisar lo siguiente. La antigüedad es antigua porque hereda a la humanidad sus principios de formación y de intelecto. Y eso hacen los griegos, los romanos, los cristianos y los indígenas latinoamericanos. En la Edad Media, lo que encontramos es el renacimiento y un cristianismo predominante, que hereda religión, enseñanza y moral, siendo una época de ruptura con el pasado. En la sociedad moderna encontramos ciudadanos organizados geográficamente, con idiosincrasia y con pensamientos particulares. Por consiguiente, en inspiración y legado de todos los periodos anteriormente mencionados, llegamos al periodo contemporáneo. Entonces, pasando a analizar brevemente cada periodo cronológico, encontramos que, por ejemplo, en el periodo antiguo, en los orígenes de América Latina, existieron razas indígenas precolombinas como los mayas, los aztecas y los incas, siendo culturas con algunas características en común. Como por ejemplo, que la educación de los niños empieza en el seno familiar y que no se comunicaban por medio de letras de un alfabeto, sino a través de una organización de colores e imágenes, lo que se llama hoy en día educación ideográfica o comunicación pictórica, porque a partir de los colores o de las imágenes, las personas que observan se impactan, recuerdan y a partir de aquello se produce aprendizaje. Ahora, pasando a la pedagogía griega, nos encontramos con un imperio que tiene como principio la educación y la cultura, donde los visitantes eran considerados como personas de poca cultura o bárbaros, entendiendo como bárbaro al que no es griego. En este sentido, como primer requisito en la educación griega, el tiempo libre como ocio creador es de mucha importancia, si lo que se busca es aprender, pensar muchas cosas, además de escribirlas, y dejar un buen mensaje a los hijos y las futuras generaciones. La educación era jefeada o autorizada por el Estado, porque al Estado le convenía tener ciudadanos cultos, ya que a partir de los ciudadanos cultos se hacían leyes que organizaban la vida social de los ciudadanos griegos. En la educación griega, también llama mucho la atención su división entre atenienses y espartanos. Los atenienses, en general más cultos e intelectuales, y los espartanos, que incluyen la violencia si fuera necesario, y que preparan a sus hijos para la guerra. Pasando ahora a los romanos, encontramos que son sumamente prácticos y que al igual que las culturas indígenas, la educación empieza en el seno del hogar, y la madre es quien educa y enseña a los hijos las tradiciones, y el padre a veces
vicios si es que no está en la guerra. Además, la sociedad romana en general estaba compuesta por grupos de personas muy pobres llamadas plebeyos y por grupos de personas muy ricas llamados patricios. Los patricios tenían un maestro o educador, casi siempre obtenidos de una conquista romana, como por ejemplo Séneca y Quintiliano, siendo tan cultos que se les nombró maestros de sus hijos. Por otra parte, para la educación de los plebeyos, el Estado destinaba unos educadores llamados pedagogos. La función del pedagogo tenía todo un sentido peyorativo, queriendo decir que se trataba de un romano que entiende más o menos lo que está enseñando. Sabe más que su alumno, pero sabe menos que el maestro de los patricios. Ahora pasando a la pedagogía cristiana, tal como su nombre lo dice, que empieza con Cristo. Por el siglo I de nuestra era cristiana, Cristo heredó las tradiciones judías, las tradiciones de Moisés, luego se crean iglesias y monasterios donde se educan a los hijos de los campesinos y aquellas personas que tienen facultades intelectuales estudian para convertirse en sacerdotes médicos o abogados. Luego en el siglo XI, en el cristianismo, ya la vida ascética se combina con la vida de mucho estudio, dando aparición a dos órdenes, la de los dominicos y la de los franciscanos, que crean una organización religiosa y además crean centros de estudio que son las universidades. Avanzando más en la historia, encontramos que se ha dado origen al Renacimiento, como lo es en Francia, donde se da origen a la educación llamada normalista, ya que se educa a partir de valores y de costumbres, y esas costumbres se convierten en hábitos, y a partir del hábito se produce una forma de hacer educación. Luego los sacerdotes y los obispos van a crear una educación atendiendo a los feligreses más pobres, llamada educación episcopal. También se produce una educación llamada lancasteriana, siendo una nueva forma de enfocar la educación, dirigida a los más pobres, en la cual se usan aulas y pupitres. Además, al alumno que más destaque se le llama monitor, o sea, el que alienta y vigila a los estudiantes más desventajados, pero también alienta a los más aventajados. Joseph Lancaster fue un educador británico del siglo XIX, conocido principalmente por desarrollar el sistema de enseñanza mutua, que tuvo una gran influencia en la pedagogía de su época, especialmente en la educación de las clases más pobres. Su enfoque se centró en hacer que la educación fuera más accesible para todos, en un contexto donde había grandes clases de estudiantes y pocos maestros. Pasando a Alemania, vemos que se produce una manera de educar a partir del desarrollo de la bondad, de la curiosidad, del interés, de las relaciones sociales democráticas, de la actividad conjunta de un estudiante con otro. Además se organizó lo que se llama hoy en día Kindergarten, como una institución en la que se educa a los niños desde los 5 años con actividades de desarrollo de habilidades y de destrezas, donde posteriormente llegan a primaria, luego a secundaria y, si se puede, a la universidad. Ahora, pasando a la pedagogía rusa, encontramos la idea de equipo social, donde no existen individuos, pero existe un equipo y el que ordena todo es el Estado. Un Estado totalitario y marxista. Además, se implementa que después de estudiar es necesario trabajar. Hablando ahora de la época contemporánea, encontramos que está centrada en ayudar a las personas a aprender de forma activa,
teniendo en cuenta sus necesidades, experiencias y el contexto en el que viven. Además, se busca que los estudiantes participen más en su aprendizaje, en lugar de solo escuchar al maestro. Uno de sus representantes más importantes es Paulo Freire, quien decía que la educación debe ayudar a los estudiantes a pensar críticamente y a transformar su realidad. Según él, la educación es un acto de amor y valentía. Esto significa que enseñar no solo es dar conocimientos, sino también inspirar cambios para mejorar la sociedad. Otro autor destacado es John Dewey, quien decía que el acto de aprender debe estar conectado con la vida diaria. Para Dewey, la educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida misma. Esto muestra que aprender no es solo para el futuro, sino para vivir mejor. Pudimos observar que históricamente la pedagogía y la educación han experimentado una evolución significativa, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Se ha transitado de modelos autoritarios y rígidos a enfoques centrados en el estudiante, donde el aprendizaje es activo, inclusivo y orientado al desarrollo integral. Hoy en día la educación no solo busca transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos críticos, creativos y éticos, capaces de enfrentar los desafíos de un mundo globalizado. La inclusión, el uso de la tecnología y la conexión entre aprendizaje y realidad social son avances fundamentales que han transformado la forma de enseñar y aprender. Sin embargo, aún persisten retos como la brecha educativa y la necesidad de garantizar equidad en el acceso a una educación de calidad. La pedagogía contemporánea debe seguir evolucionando para construir una sociedad más justa, donde el aprendizaje sea una herramienta de cambio y empoderamiento para todos. Gracias por escuchar.